mente y cuerpo. La mente prácticamente es lo que nosotros somos, quienes pensamos. El cerebro alberga la mente, ¿verdad? El cerebro no es la mente, el cerebro es un órgano. Entonces, cuando hablamos la otra vez que Dios se preocupa por nuestra vida espiritual, pero también se preocupa por nuestra vida material. Entonces, en todos lados Dios nos quiere bendecir. Eso lo establecimos el viernes pasado. Pero también nosotros tenemos que preocuparnos, como hablamos hace un rato, tenemos que preocuparnos por ambas cosas. Por nuestra vida material, tenemos que trabajar, tenemos que ser buenos administradores, pero también tenemos que ser fieles mayordomos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos en el Señor. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Nuestros hijos son de Dios. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los niños. Los hijos, no es que Dios se los ha dado a usted de herencia, no, es que usted se los deja de herencia a Dios. Dios se los da para que los eduque y luego usted los devuelve a una sociedad. En el nombre del Señor los entrega a una sociedad llevando muchachos de provecho, muchachos que van a bendecir o por el contrario van a maldecir la sociedad, ¿verdad? Porque cuando nosotros no educamos bien a nuestros muchachos, pues otros ocupan esa labor, otros hacen esa labor y no lo hacen bien, ¿verdad? Los encaminan para donde nosotros quisiéramos que nunca ellos pudiesen caminar y se meten en problemas, se meten en líos y se hacen amigos de lo ajeno, les gustan las cosas fáciles y nosotros estamos claros que nada bueno es fácil, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos de cuidar, de desarrollarnos primero nosotros, de crecer primero y que ellos crezcan no solo con nuestros labios correctivos, sino que con nuestras obras demostrativas de lo que nosotros decimos llevar por dentro. No sé si me doy a entender. O sea, con nuestros labios nosotros ordenamos, dirigimos y corregimos a los muchachos. Pero con nuestro testimonio nosotros exteriorizamos lo que decimos ser por dentro. Entonces los muchachos aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros hablamos. Si los muchachos nos ven haciendo el bien, ellos se van a acostumbrar en algún momento a hacer el bien. Por supuesto, siempre hay excepciones, hijos de buenos padres, malos hijos, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero Dios garantiza que los va a regresar al camino. Entonces, así nosotros debemos de tomar tiempo para crecer en el Señor. ¿Lo tenemos ahí? Hebreos capítulo 6, versículo 9, versículos del 9 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Ponga mucha atención a la lectura, por favor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto, repita eso, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, mire por favor y ponga mucha atención, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿el qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios por la bendición de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender esta porción. Ayúdanos a entender, Señor, que siempre nos quieres en actividad. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te imploramos que nos hables al corazón, que nos ayudes, Padre, a aclarar nuestra mente y nos podamos dedicar, Señor, a ti por completo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por el trabajo, gracias por la bendición, por la familia y gracias por este momento que sabemos, Dios, que tú estás aquí con nosotros. Espíritu Santo, háblanos al corazón, te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. El escritor acaba de hablar de lo que se hace con la tierra que no produce.
¿verdad? Dice que que la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, estamos hablando de desechar lo que no nos sirve. Eso así, sencillo, ¿verdad? Yo creo que eso no necesita mucha explicación. Si no servimos, si usted tiene algo en su casa, imagínese que usted pueda tener un televisor, pero de los mejores de su tiempo, ¿verdad? Así como el que tenía mi hermana en la entrada, ¿verdad? Tremendo televisor, ¿verdad? Yo en mi tiempo siempre quise uno así, ¿verdad? De esos grandototes que tenían ahí mismo sus bocinas y todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando vine la segunda vez aquí a Estados Unidos, estuvimos en Los Ángeles, mi hermano vive en Los Ángeles y tenía un televisor pero enorme, tenía un salón de televisión y el televisor tenía tremendas bocinas pero puestas a él, ¿verdad? Entonces qué bonito. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tuvo una filtración en su casa y el televisor se mojó. Y el televisor así de grande, imagínense que estoy hablando de un televisor hace como 24 años, un televisor así enorme, miren, que él podía poner 14 pantallas dentro de la pantalla en aquel entonces. Eso no lo volví a ver en ese tiempo. Y llovió y se filtró, o no sé, tuvo una fuga y se filtró y cabal la gota comenzó a caer en la parte de atrás del televisor. Y mire, y la siguiente vez que vine, que fue a los meses, fui a su casa y ahí estaba el televisor, pero ya no estaba en la sala, sino que estaba en el garage. Estaban esperando que llegaran los de la basura a traerlo. Y lo vas a botar, le decía yo, pues sí, como acababa de venir de allá, de El Salvador, venía de visita, y allá nos cuesta botar las cosas, porque allá todo tiene salvación, ¿verdad? Todo tiene salvación. No, hombre, esto, cambiarle esto, comprarle esto, y todo se repara. Aquí nada se repara. Entonces, lo que el escritor acaba de decir, que lo que no sirve se bota, es desechada. Pero es diferente para aquellos que para aquellos que somos salvos por el Señor. Mire por favor lo que dice el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos, o sea, solo mala hierba, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, estamos hablando de una tierra que ya no va a ser utilizada para la siembra o para que produzca, sino que probablemente va a pasar un camino sobre ella o algo, va a ser desechado. Pero fíjense que dice el versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, hablándole a la iglesia, estamos persuadidos de cosas que dicen mejores, que pertenecen a la salvación. Lo anterior no pertenece a la salvación. Y nosotros ahora pertenecemos a la salvación. Nosotros no estamos para ser desechados. Nosotros estamos para algo totalmente diferente. ¿Se recuerdan que el martes les iba a hablar de unos versículos ¿cómo se llama? Controversiales respecto a la eternidad de la salvación para el día miércoles? ¿Sí se acuerdan? Y se me olvidó y no me acordaba. Pero bueno, esta porción es parte de uno de esos. Ya les voy a cerrar ahí, no me estén distrayendo. Entonces dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos aquí. Así, dice el versículo 10. Porque Dios, y esa es la base, hermano, y qué bueno fuera que esa fuera la base suya para hacer cualquier cosa. Que todas sus decisiones se basen en esto, pero Dios. O sea, que usted no quite jamás a Dios como el fundamento de todo lo que usted hace. Le invitan a un lado, usted se acuerda, mira, queremos ir, pero Dios querrá que vayamos. Pero nos conviene. No nos va a destruir, pero nos edifica. ¿Nos es provechoso o es que nos hace dar pasos para atrás? Si usted siempre tiene esta expresión en todas sus decisiones, pero Dios, ¿qué dirá? Le aseguro que tomará decisiones siempre correctas y usted todos los días de su vida abonará su desarrollo espiritual. Porque porque Dios no es, ¿qué dice?
Injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Oiga esto, dice la Biblia que Dios no es injusto de olvidar. Muchas cosas suceden cuando yo aparto la vista de aquel a quien yo la tengo que tener. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con los ojos puestos al Señor. Cuando yo le sirvo al Señor, ¿verdad? Le sirvo al Señor. Mis ojos están puestos con el Señor. Mire, cuando usted pone los ojos en su esposo, en sus hijos, en su familia, en los vecinos, en los hermanos de la iglesia, en el pastor, usted se va a dar cuenta que tarde o temprano nosotros vamos a fallar. Siempre. Amén. Siempre vamos a fallar, siempre vamos a hacer algo, siempre vamos a decir algo, siempre nos van a ver en momentos que no vamos a estar, nuestra santidad no va a estar con todo, ¿verdad? Nuestra santificación, vamos a estar así algo enojados, algo distraídos, y tarde o temprano cometemos errores. Entonces, cuando usted, en lugar de poner los ojos en el Señor, los pone en los ojos de los hermanos, quien usted considera que deberían de ser más agradecidos de lo que son, yo le tengo noticias, los hermanos no son agradecidos. Los hermanos no somos agradecidos. Se nos olvida, somos distraídos. Y muchas veces consideramos que yo me merezco lo que usted está haciendo, o que lo hace por obligación y tiene que hacerlo. Pero cuando yo soy del lado que lo tengo que hacer, se me olvida que yo también debo hacerlo. Y entonces, si usted pone la vista en cualquier persona, usted va a fallar. Y si usted, en lugar de decir porque Dios, usted dice porque los hermanos. ¿Y por qué ya no va a la iglesia? Mire, ¿por qué se renuncia a un trabajo? Oiga eso. Normalmente a un trabajo se renuncia no por el trabajo, sino que normalmente se renuncia al jefe. Normalmente así es. El trabajo usted lo puede desempeñar si tuviera una presión diferente, si tuviera alguien que le tratara mejor, siempre. Entonces la gente renuncia no al trabajo, renuncia a enfrentar a las personas, al ambiente, qué sé yo. Entonces perdemos la vista de Dios, y lo que es peor, hacemos movimientos sin preguntarle antes a Dios. Entonces dice, porque Dios, ¿qué dice ahí? No es injusto. Óigame bien, es una afirmación negativa. ¿Va conmigo? Amén. Dios no es injusto. Le está diciendo que no es Dios. No lo deja al criterio de nadie. La Biblia es tajante. Dios no es injusto. En este aspecto, como lo veo, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En otras palabras, si a Dios se le olvida lo que usted hizo por la obra, en el nombre del Señor, Dios sería ¿cómo? Injusto. Pero aquí dice que Dios no es injusto. Así, no es injusto. Si usted lo que hace o lo que haya hecho por el Señor, Dios lo tiene en cuenta. Óigame bien, Dios lo tiene siempre en cuenta. Y entonces cuando usted deja de hacer lo que estaba haciendo porque fulano, mengano o sutano, quien sean estos, usted ha quitado la vista del Señor, y Dios dejó de llevarle la cuenta de las cosas que usted hace. Y paró la cuenta. No por los hermanos, porque usted decidió, o porque yo decidí ya no seguir obrando, porque los hermanos, porque las personas, porque esto, porque lo otro. Personas que se van por completo del Señor porque alguien dijo algo, porque alguien hizo algo. Y entonces nos alejamos de lo que sería, de lo que es nuestra única y mayor esperanza, por alguien más, que no es el Señor. Y después dice, mire, pero dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos. Y este es lo difícil de esto. ¿Cómo le sirvo a Dios? Miren, en los tiempos de Moisés, servían dentro de un espacio donde estaba el tabernáculo.
Recibían el animalito, lo mataban, hacían todo lo que tenían que hacer, limpiaban todo, armaban la tienda de campaña, porque eso era cuando la nube se movía, había que desarmarla, cargarla, llevarla. Cuando la nube se detenía, se tenían que detener y ahí volvían a armar. Pero ahora en el Señor, ahora en este tiempo, la iglesia le sirve a Dios, y póngame mucha atención, porque me da tristeza ver cuando algunos hermanos Dios les manda una posibilidad de hacer algo, de servir algo. Miren, no es que a mí se me ocurrió, es que Dios le mandó la oportunidad. Y entonces dice, oiga esto, vuestra obra de amor y el trabajo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Hacia qué nombre mostramos el servicio? El nombre de Dios. ¿Pero a quién le dirigimos el servicio? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Señor, yo te voy a servir toda mi vida, pero a hombre alguno no me someto. ¿Cómo ve usted eso? No, a ninguno, yo a Dios. ¿Y cómo le va a servir? Yo me voy a poner en ayuno. Pero le voy a preguntar algo. ¿Y su ayuno de qué le sirve al Señor? De nada, el ayuno le sirve a usted. Por eso es que cuando paramos de ejercer amor hacia los hermanos, y eso, hermanos, sin importar que el hermano se lo merezca o no, porque si usted va a hacer un examen comenzando con el pastor, no se lo merece. Así, no se lo merece. Pero como usted se lo da a Dios, ofreciendo el trabajo hacia los hermanos, porque esa es la ecuación que Dios ha puesto, esa es la ecuación del trabajo que Dios no va a olvidar. Entonces dice, a los santos y sirviéndoles aún, o sea, quiere continuidad de su servicio, pero deseamos que miren, que uno de la familia, que el líder de grupo, no, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre ¿qué? La misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. La misma solicitud, el mismo esfuerzo, sin variar. ¿Y qué es lo que produce eso? Es que si yo sigo hasta el final sirviendo voy a ser salvo. No, amados. Dice para plena certeza de la esperanza. Eso es lo que va a haber en mi corazón. La seguridad que Dios está conmigo. La seguridad que yo me voy a sentir más y más unido al Señor. Y dice, y terminemos esto porque de aquí quiero pasar a una historia del Antiguo Testamento de cómo Dios no olvidó lo que alguien hizo. Dice, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, mire el que nos sirve, perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia con la que se espera la venida del Señor es una paciencia activa. Yo aquí estoy. ¿Y qué estás haciendo? Esperando. No, así no se espera al Señor. Se espera al Señor sirviendo. Se espera al Señor haciendo lo que se debe de hacer. Así nos tiene que encontrar el Señor. Así nos tiene Dios que encontrar. Quisiera que nos fuéramos, por favor, a Segundo Libro de Reyes. Por favor, Segundo Libro de Reyes. Y de ahí vamos a tomar el versículo vamos a ver el versículo 11. Sí, Segundo de Reyes, no es Segunda de Reyes, lo llaman, porque segunda son las cartas, primera, segunda, este es libro. ¿Lo tenemos ahí? Dice, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál buscamos? 11. Okay, ahí estamos. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento. Mejor vamos a buscar el 10. Estamos en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, versículo 10. ¿Y en qué estaban? Pues, ¿qué capítulo no lo dijo? ¿En qué capítulo no lo dijo? Todo equivocado. ¿Cómo pueden estar todos en el error?
Segunda de Reyes 4, por favor, perdón, el versículo 10. Dice así, mire, ¿lo tenemos? Desde el 10. Y yo te ruego, hablando una mujer a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Está hablando una mujer que la Biblia no le reconoce el nombre, sino que solo le llama Sunamita, que es de la región de Sunem, como a 13 kilómetros de Genezaret. Y entonces le estaba diciendo, yo reconozco que Eliseo es un varón de Dios. Entonces, para que no venga y solo coma con nosotros, sino que tenga donde quedarse, hagamos un aposento. Estamos hablando de una mujer que, si usted lo lee al principio, es una familia adinerada, una familia acomodada. Entonces le dijo al esposo, hagámosle un cuarto. En otras palabras, hagámosle un cuarto al varón de Dios. Y entonces dice, versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi su criado, llama a la Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado, ¿qué dice? Solícita. ¿Se acuerda dónde leímos esa palabra? Acabamos de leer la misma solicitud que hasta el final, ¿sí? Entonces dice, ¿dónde vamos? 13. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esta es una manera de decir yo estoy bien en mi pueblo, porque era una familia reconocida, tenían todas las comodidades que querían, prácticamente no necesitaban favores de nadie, favores materiales de nadie. Y entonces dice el 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y él le dijo, y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás, no dice ahí un niño, abrazarás un hijo. ¿Qué le estaba diciendo? Iba a ser madre. Amén. Así es, que iba a ser mamá. En el tiempo que dice... ¿Qué me pasa? El 16, ya me estoy preocupando. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. O sea, este es un milagro que no pidió. ¿Sí? Pero él vio la necesidad. Y no la vio él. Fue Dios. Fue Dios. Y vea que la mujer no necesitaba ni siquiera que Eliseo llegara a su casa. Era una mujer que tenía todo lo material. Era respetada por todos. ¿Quieres que hable por el rey por ti? No, yo puedo hablar con el rey. No, yo estoy bien. ¿Quieres que hable con el jefe de la guardia? No, pensé que iba a tomarse un café conmigo. No, estamos ahí, estamos bien. Y entonces, pero como el criado, ¿verdad? Giezi era un poquito más metido, ¿verdad? Ahí andaba, siempre ellos son los que iban adelante del profeta, ¿verdad? Para ir aligerando el camino, para ir preparando todo. Entonces le dijo, no tiene hijos. Y entonces Dios la bendijo. Mire, hermano, tal vez los que tienen hijos, pues, sí, le dio un hijo. Pues sí, yo tengo 2, no hay cómo hacer. Yo tengo 3, ay Dios. Pero el que no tiene hijos y los desea, hermano. ¿Usted nunca ha hablado con una pareja que no tiene hijos? Sí. Y que desea tener hijos. ¿Usted nunca ha visto a la señora, a cualquiera, no me refiero a alguien en especial, a la señora que quiere ser mamá cuando ve pasar el montón de niños? ¿Usted las ha visto? Yo sé que los que ya tenemos hijos y después de un tiempo hasta lo estuvimos evitando porque Dios mío, ¿verdad?
no vemos esto el milagro, pero aquel que no tiene esa bendición anhela eso. Y la señora ya se había dado por vencida, pero Dios no. Dios vio su esfuerzo y entonces dice la Biblia que el niño creció. O sea, ¿qué edad? No sé, 10 años, un poquito más. Porque de repente el niño se fue a donde estaba el papá, a ver dónde estaba trabajando el papá y los criados. Y estando ahí bajo el sol, de repente el niño gritó: ¡ay, mi cabeza! Dijo el niño, algo le pasó. Y entonces vino el papá y lo mandó donde la mamá, a que estuviera con la mamá hasta que supuestamente se le pasara el dolor de cabeza. Dice la Biblia que la señora, ya mayor, agarró a su único hijo que había sido dado por un milagro y lo abrazó y lo tuvo en las piernas un par de horas y el niño murió. Entonces, cuando le pasan estas cosas a uno, de repente alguien puede decir: ¿para qué me lo dieron? Yo ni lo estaba pidiendo. Mire lo que pasó. Dice versículo vamos a ir más adelante. Y el 20 vamos, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué dice ahí? Y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Mire, donde al cuarto que ella había hecho para el varón de Dios. No lo llevó al cuarto del niño, no lo llevó al cuarto de ellos, sino que lo llevó al trabajo de sus manos para Dios. ¿Se comprende eso? Sí, amén. Se lo llegó a poner: Señor, esto que yo construí para ti. Porque cuando usted hace algo para un siervo de Dios, prácticamente no se lo está dando al siervo de Dios. El problema es que de repente alguien le da algo a un siervo de Dios, a un pastor, a un servidor, y creen que el pastor tiene deuda para con ellos. Pero cuando nosotros le damos a un hermano, cuando nosotros le damos a un pastor, nosotros no le estamos dando al pastor, se lo estamos entregando a Dios. Amén. La Biblia también habla de un rey que corrigió todo lo que su pueblo había estado haciendo y quitó todos los ídolos del templo de Jehová y comenzó a enseñar la ley. Y un día le mandaron a decir, Dios le mandó a decir, por un profeta le mandó a decir: arregla tus cosas porque te vas a morir. Y entonces él inmediatamente se dio la vuelta, se olvidó de que estaba en el salón real y que ahí estaba todo el séquito y todas las personas, y él se dio la vuelta y le dijo: Señor, yo te he servido. Y comenzó a sacar todas las cosas que había hecho por Dios, todo lo que había hecho por Dios. E inmediatamente el varón de Dios, que le había llevado la noticia que arreglara las cosas porque se iba a morir, regresó y le dijo: Dios ha escuchado tu oración y ha añadido a tu vida 15 años más. Hay solo 15. Mire, hermano, cuando ya la tienen enfrente, 15 años es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y entonces Dios, amados hermanos, no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos por Él. Quite la vista de las personas, quite la vista de las personas a las cuales usted directamente le sirve, porque realmente no le está sirviendo a ellos, le está sirviendo a Dios. Y si no está haciendo nada, mi hermano, recapacite, porque solo esta vida tenemos para servirle a Dios en esta carne débil. Cuando estemos en el cielo, vamos a tener una carne que no va a tener ninguna debilidad. Y teniendo a Dios enfrente, ¿quién le va a decir que no en el cielo? Es aquí donde nos cuesta tomar tiempo. Es aquí donde estamos cansados. Es aquí donde alguien me puede caer mal o alguien me puede caer bien. Es aquí en esta tierra. Ahora es la oportunidad de servirle al Señor. Y es una cuenta. Allí sí, mire, recuerda que en la iglesia tradicional se dice de los niños y que se bautiza, que es como una cuenta de ahorros para que se le abre a los niños. No es cierto, amados, eso no existe, el bautismo de los niños, eso es por gusto. Pero el servicio al Señor, la Biblia dice claro que Él no lo olvida. Amén. Y Apocalipsis habla que hay libros escritos con todas las cosas que nosotros hacemos, los libros de las obras, los que se van a abrir a la par del libro de la vida.
Por eso, amados hermanos, mire, servirle al Señor. En el Antiguo Testamento dice qué es lo que quiere, qué es lo que demanda de ti el Señor, que le ames, pero también dice que le sirvas con todo tu corazón. Es una demanda de Dios. No nos ha puesto aquí para enriquecernos. Sí nos va a bendecir, pero quiere que nosotros seamos productivos en amor, en obras, en almas. Que no nos quedemos inertes. Que no nos quedemos, ay, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues, ay, no, yo solo esto voy a hacer. Dice, el Señor Jesucristo dice, oiga esto, que cuando usted hace lo que le corresponde, usted tiene que decir, siervo inútil soy, porque lo que me pidieron que hiciera, eso hice. O sea que Dios quiere más. Dios nos ha preparado para más. No, yo los veo, si ahí son hermanos que queda el trabajo, pero yo los veo avanzando más, y no, que también arreglo esto, yo por tanto se lo hago, hágalo, y por eso le pongo esto, y le puedo arreglar aquello, y vengo aquí, y mire, y no necesita esto también, yo se lo hago, hágalo, pero le cobro tanto, tan bueno, hágalo, y avanzamos, y un evento, y dos eventos, y esto, y lo otro, y más, 2 cultos. El miércoles, orar cuando llego a la casa cansado. No, hombre, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a grabar una oración y antes de dormirme le voy a dar todos los días play. Es lo mismo cuando usted pone a leer la Biblia, solo le da play y dice que la está leyendo y está abriendo el Facebook, está con la televisión, está atendiendo a otra gente. ¿Usted cree que por ósmosis se pasa eso? No sirve, hermano. No sirve. Tiene que estar usted concentrado escuchando la palabra para que la palabra haga rema en usted, para que la palabra transforme su corazoncito. Ahora veamos qué pasó con eso. Dice, pero vamos a ver. Bueno, leamos desde el 20, pues dice, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y ella murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es buena luna, no es nueva luna, ni día de reposo, es decir, no es día de ceremonias, no es día de celebración. Y mira que dijo la señora, déjame que yo sé lo que ando haciendo. Eso le dijo. Paz. Y el marido solo dijo, anda. Y entonces dice 24, entonces hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Recuerde que el hijo estaba muerto. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Sabes? El pueblo de Israel tenía un problema, tenía lucha con los filisteos, si no me equivoco era. Y entonces, cuando estos preparaban una emboscada para Israel, Eliseo le decía, no te vayas por ahí, mira, andate por el otro lado porque te están esperando. Y la emboscada nunca sirvió, nunca los pudieron emboscar. Y el rey enemigo de Israel decía, no, aquí tenemos a alguien que un espía. Y entonces y amenazó a todos. No, rey, no es el espía, es que ellos tienen a Eliseo. Y cuando tú piensas hacer algo, el Dios de ellos le informa lo que está haciendo y él se lo dice al rey. De manera que cuando nosotros vamos a este lado se van por este, pero cuando vamos a este se van por el otro. Porque con Dios no hay estrategia que valga, amados hermanos. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Pero en este tiempo, en este momento, a Eliseo no le fue revelado lo que había pasado. Le fue a decir, anda a alcanzarla y preguntarle, ¿qué pasa? ¿Está bien ella? ¿Está bien su esposo? ¿Está bien su hijo? Entonces dice el 27, luego que llegó a donde estaba el varón dice,
y le digas, te va bien a ti, te va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. ¿Por qué le contestó bien? ¿Por qué le contestó así a Giezi? Porque quería ir a los... Porque no tenía negocios con él. No quiero perder tiempo, todo está bien. Quería ir a hablar con el varón de Dios, porque el varón de Dios en ese tiempo era la única conexión con Dios. Sigamos. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. ¿Se puede imaginar ese cuadro, hermano? No le llegó reclamando, pero no, hermano. Ay, que me ponga a bailar yo, ¿no? Dijo, se postró pues y le agarró los pies. ¿Cómo le agarro yo los pies a alguien? Tirándome al suelo. Y le dijo, y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala. Oiga esto, porque su alma está en, ¿qué dice? Amargura. En amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo. O sea que él estaba... ¿Y qué pasó? Le dijo, anda ya. O sea, porque no quería tener ese choque Eliseo con la mujer que había sido súper bondadosa con ellos. Quería que fuera Giezi quien recibiera la noticia y que él se lo viniera a decir. Y en ese espacio, digo yo, esos son inventos míos, en ese espacio Dios le iba a revelar qué era lo que tenía que hacer. Pero Dios no se lo reveló, porque Dios allí no tenía trato con Eliseo, porque la deuda no era con Eliseo. ¿La deuda con quién era? Con la tsunamita. Es con usted. Es con la persona que ha entregado su tiempo, su dedicación para servirle al Señor. Y por eso es que a mí, hermanos amados, me da tristeza, me parte el corazón. Es que no voy a llegar. ¿Y uno qué hace? Pues, que esto tiene que seguir. Con que los del mundo dicen la función tiene que continuar y no vamos a detener el culto porque algo pasó. No, aquí seguimos, aquí seguimos. Y mírenlo, porque al Señor lo tenemos que adorar. Y vean lo que dice después. Dice, se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. 28. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? Cuando él le dijo, de aquí a un año vas a estar cargando, ¿cuál fue la respuesta de ella? No te burles de mí, hombre. No, Señor de Dios, no te burles de mí. O sea, ella no pidió, pero Dios decidió darse. Y mira lo que sigue pasando. Entonces, no dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Recuerda, por favor, ceñirse sus lomos es ceñirse acá. Ellos andaban con túnica y entonces lo que hacían es que el cinto lo socavan para que no les estorbara para caminar. No crea que aquí. Esto no se llaman lomos, hermanos, se llaman hombros, ¿sí? Me lo puse en el lomo, pastor, y me vine. No, eso no es aquí. En la Biblia no es así. Lomos es la cintura. Por eso es que cuando dice que salieron de los lomos de Abraham, habla de la cintura de Abraham. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, sigamos. Entonces, dice, ¿cuánto? 29. El 29. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea que Giezi se fue, pero la mujer nunca había tenido el trato con él. No, yo aquí me quedo. Yo aquí como que la mamá presentía que con el criado nada iba a pasar. Y entonces dice, no. 31. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. O sea que Eliseo, cuando le dijo, yo aquí me quedo contigo. O sea que le dijo, yo lo que quiero es que vayas tú. Y entonces por eso dice que la siguió. Entonces, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta.
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido en su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. No, Eliseo dice, aquí este niño se levanta o me mata esta señora. Porque fue él que la metió en el rollo de ser mamá. ¿Ah? La mujer estaba dizque feliz, ¿no? Ya se había acostumbrado a su necesidad. Pero Dios sabía que dentro de su corazón estaba un tremendo deseo de ser mamá. El enemigo quiere, amados hermanos, quiere estorbar desde el principio. El enemigo quiere estorbar la obra de Dios siempre. Ahora sigamos. Entonces dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Pero por qué entró en calor? Porque le estaba traspasando su calor, pero el niño estaba ¿cómo? Muerto. Pero antes de hacer eso, antes de hacer cualquier cosa, antes de darle cualquier medicina, antes de hacerle cualquier menjurje, ¿qué hizo Eliseo? Que no se olvide, ya sé cómo voy a curar a fulano. No, hermano, no, oró. Y después dice, volviéndose luego, se paseó por la casa una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Mira, hermano, ¿cuál 5 minutos de muerto? Si primero lo fueron a traer, después tuvieron que regresar y no se vinieron en Uber, hermano. Ahí no había Uber, había que correr, había que venirse en burro, y los burros como que no, trote rápido no tienen mucho, ¿no? Y regresaron, llegó, se subió sobre el niño, se tendió sobre el niño, y después el niño solo se medio calentó por el calor de él, y de ahí anduvo dando vueltas por la casa. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Y después, ¿qué pasó? Y dice, volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Se puede imaginar la madre allá afuera? ¿Quién cree que conocía esos estornudos más que nadie? ¿Ah? Esa mujer estaba afuera, pero gritando quizás cuando escuchó que su hijo había vuelto a la vida. Y dice, entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué trajo todo esto, hermano? Pregunto, ¿qué trajo todo esto? La fe de la mujer. La fe de la mujer en tener un hijo. No, servicio. En servirle al Señor. La fe de saber que Dios no es un Dios, ¿perdón? Amén. La fe de saber que es un Dios, tenemos un Dios vivo, y tenemos un Dios fiel, y tenemos un Dios, mi querido hermano, que se ocupa de nosotros. Y quiero decirle, hermano, Cristo todavía no había sido crucificado. La iglesia todavía no existía como tal. No había personas supuestamente tan entregadas como lo es usted ahora, que es, ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo mora en su corazón, que tiene línea directa con Dios. De aquellos que no se rajan por nada y entregados supuestos a dar la vida por el Señor. Pero sabían que el Dios en el cual ellos habían creído no era un Dios de barro, no era un Dios de papel, sino que era un Dios verdadero, que además es fiel en todo lo que hace. Amén. Por eso, hermanos, mire, cuando usted salga de su casa, acuérdese de Dios, hable con Dios. Cuando usted vaya a tomar una decisión, lleve su decisión a Dios y pregúntele a Dios. Cualquier plan, por bueno que parezca, pregúntele al Señor, porque muchas veces hacemos cosas buenas que no son la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que ir a Dios. Y yo le aseguro a mi amado hermano
que nos vamos a dar cuenta que Dios es fiel, que Dios es poderoso, y aún cosas que no hemos puesto en oración, Dios las va a poner a su disposición. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos hasta la fecha y que primero Dios vamos a hacer hasta el fin. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos, Padre, por el ejemplo que nos has puesto a través de tu palabra, de esta mujer, Señor, la tsunamita, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eso quedó escrito para que nosotros un día podamos leerla y podamos meditar en tu palabra, Señor. No en la tsunamita, no en Eliseo, ni siquiera en el criado de Eliseo, sino que meditar en ti, Señor. Irte conociendo cada vez más, Padre, que tú tomas control absolutamente de todas las cosas. Que tú eres rey, pero al mismo tiempo te detienes en tu creación. Que eres grandísimo, eres infinito, todopoderoso, mas sin embargo, Señor, tienes oído para cada uno de los millones de tus hijos, Señor. Que tú, Señor, te encargas de sostener el universo, pero al mismo tiempo, Señor, puedes dedicarte a ver nuestro corazón, a saber cuáles son nuestras necesidades y son nuestras inquietudes, porque tú, Señor, lo sabes todo, nos amas como tu palabra dice, y nosotros podemos servirte confiado, sabiendo que no estamos perdiendo el tiempo, sino que todo esto queda grabado, todo eso queda puesto, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por cada hermano que ya está sirviendo, Señor. Oro por cada uno, Padre, que ya ha puesto en mente dedicar tiempo para ti, pero también oro, Señor, por todos aquellos que le huyen al compromiso, Señor. Todos aquellos que piensan solamente en sí y no saben que un día vamos a tener que rendirte cuentas. Tú eres fiel, Señor. Y por eso es que tranquilamente podemos, Señor, descansar en ti, poner en tus manos todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor, y nos ponemos en pie.